Este webinar queríamos que fuera un poquito diferente. Daniel está teniendo algunos problemas técnicos, que era la persona que iba a hacerlo y bueno, finalmente no ha podido. Y José María por logística tampoco ha podido asistir. ¿De acuerdo? Entonces, nada, webinar es un poquito diferente. Queremos acercaros un poquito a Georgia, más desde un punto de vista más, digamos, cultural, que desde el punto de vista de los números, que seguro que la mayoría de vosotros, si nos conocéis un poquito y lleváis algún tiempo siguiéndonos, seguro que ya conocéis. Queríamos que fuera una charla un poquito más distendida, ¿vale? Y sobre todo que tuviéramos un poco lo que es la perspectiva, ¿no? Desde el destino. Que para eso, bueno, Daniel hubiera sido genial que pudiera estar hoy con nosotros, pero bueno, yo también creo que puedo aportar cierta perspectiva porque he viajado varias veces allí, conozco bastante de cerca cómo es. Y además de todo lo que me consta de que hay algunas personas que están aquí viéndonos hoy que sí que es cierto que han pisado Georgia, conocen un poco lo que se respira por allí y también podrían contar ellos con total sinceridad y honestidad cómo es cómo es la Georgia, ¿no? Más cultural. En primer lugar, bueno, me gustaría empezar este webinar contándoos un poquito, ya sin tener una presentación sobre la que estar, sino de una manera más distendida, ¿vale? Un poquito cuál es nuestra historia con Georgia, ¿vale? En los tiempos de la pandemia, nosotros empezábamos a ver un poquito una necesidad de invertir, de ver un poquito lo que había fuera de España. Y nos topamos con un artículo de Forbes en el cual, bueno, se hablaba de la ciudad de Batumi y decidimos ver un poquito de qué iba esto, ¿no? Entonces, nos desplazamos para allá, conocimos lo que es Batumi, lo que es Georgia y por qué tenía tantísimo potencial. No fue un voy a buscar oportunidades porque así, sino que fue más curiosidad por entender qué estaba pasando allí. ¿Vale? Y la verdad que cuando llegas, los que habéis estado lo sabéis, que lo primero que te das cuenta es de que la imagen que tenemos en la cabeza de Georgia y, y realmente los prejuicios que quizá podemos tener con un país de Europa del Este, que siempre, sobre todo aquí en España, lo hemos tenido muy asociado a una figura como un poco que daba un poquito de miedo, es algo que en realidad no se parece, digamos, en nada, ¿no? Georgia está en un punto muy particular del mapa, ¿no? Está entre Europa y Asia y eso hace que tenga una mezcla muy interesante de culturas. A mí una cosa que me sorprendió bastante también cuando fui para allá es que sí que es cierto que no tiene ese componente europeísta que quizá tenemos nosotros aquí en España, incluso en Argentina o en lugares de Latinoamérica que están íntimamente relacionados con España, sino que tienen una mezcla, digamos que en el carácter nos recuerdan un poquito más digamos, a lo ruso, pero no exactamente así, sino que también tienen digamos, una bondad, una nobleza que es un poquito diferente. Tienen cosas europeas, pero cosas también orientales y también es un país que digamos que es muy difícil de comparar con otro, ¿vale? Pero para mí hay algo que sí que descubrí y que es clave, sobre todo a muchos niveles, y es que es algo que no es un país que no está masificado. O sea, yo cuando llegué para allá vi que por ejemplo, yo me ubico aquí bueno, los que me conocéis, sabéis que yo estoy por Madrid y tal, y me muevo mucho conozco mucho, muy bien la zona del centro y eso. Y aquí la verdad que depende de qué día voy un poco como si fuera andando como un pingüino de la cantidad de masificación que existe aquí, ¿no? Es un país que no estaba, cuando nosotros llegamos no estaba masificado, ahora cada vez se va descubriendo más como destino turístico por la riqueza cultural que tiene, ¿no? Y no está explotado desde luego como otros destinos, tiene un recorrido muy, muy amplio, ¿vale? Sigue siendo, digamos que muchos países, cuando empiezan a volverse más turísticos,
digamos que empiezan a recubrirse y a perder un poco lo que es su esencia. Se vuelven como más artificiales, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, así que me venga a la cabeza, México lo sufre mucho, ¿no? Cuando vas para allá, sí que es cierto que cuando vas como turista ves un poco lo que es el México turístico, ¿no? Y no te mezclas tanto con la gente, pero esto en Georgia no pasa. Georgia, la verdad que las personas de allí te reciben con los brazos abiertos y te invitan a sumergirse en su cultura, cosa que es muy extraña de encontrar en este siglo, sobre todo cuando así que nos movemos un poquito por aquí, ¿no? Sigue siendo un país muy auténtico y eso a día de hoy es extrañísimo. Por eso es algo que yo considero muy diferente, ¿vale? Lo primero que llama la atención cuando tú vas para allá, ¿vale? Es que es la hospitalidad de la gente. Aquí son, o sea, en Georgia son increíblemente hospitalarios. Sí que es cierto que son gente que tiene una forma, digamos, digamos, a lo mejor que a nosotros, como, sobre todo como mediterráneos, nos resulta quizá un poco brusca, pero sí que son muy hospitalarios. O sea, eso es una cosa que les define, ¿no? Y se enorgullecen de ello, se enorgullecen de ese tipo de cultura, de su hospitalidad. O sea, un georgiano te puede abrir las puertas de su casa, pero vamos, de par en par, sin pensárselo dos veces, una vez que ya entras un poquito en confianza. De hecho, quizás para los que no lo conocéis, tenemos una pequeña historia en YouTube de una persona que tenía ascendencia georgiana y nosotros la acompañamos allí y estuvimos con ella durante todo un viaje. Básicamente nos sumergimos en lo que es la Georgia más profunda, acabamos dentro de, con un redescubrimiento en la casa donde se había criado su abuela, etcétera, etcétera. Y al final los mismos georgianos, que no eran ya su familia, obviamente, nos invitaron a pasar para volver a tener toda esa memoria. Estuvimos con ellos, nos invitaron también a tomar chacha, que es una bebida tradicional de allí. Entonces, son gente muy amable, muy noble y, como digo, muy hospitalaria. Otra cosa que también muchas veces sorprende, sobre todo cuando nosotros aquí estamos acostumbrados, digamos, a un ritmo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, frenético. O sea, nadie para por nada, en Madrid nadie para por nada, en Barcelona nadie para por nada, en Marbella tampoco. Buenos Aires tampoco me lo quiero imaginar, ¿vale? Entonces allí el ritmo de vida sí que también es diferente. Es un ritmo de vida más pausado y no existe esa presión constante que tenemos en Europa. Digamos que cuando vamos para allá estamos como una especie de pequeña burbuja en la cual los tiempos son diferentes. La calma es otra y eso se nota. Y luego una cosa que es muy curiosa es el tema de la gastronomía, ¿vale? Porque sí que nos esperamos muchas veces de que la gastronomía de un país de Europa del Este sea como muy, digamos, parecida a la que nos imaginamos que tiene Alemania y tal. Pero de hecho Georgia tiene una gastronomía que se parece mucho a la que tenemos tradicionalmente como, digamos, como gastronomía turca, ¿vale? Hay muchos platos tradicionales, por ejemplo, me viene a la cabeza los cachapuris, que es muy tradicional, que son básicamente unos, digamos, panes enormes que llevan un huevo, que esa es la comida que se le daba a los marineros. eh, para poder hacer faena, una comida muy calórica. Luego también tienen platos muy parecidos, como parecidos a los kebab que tenemos en Turquía, ¿vale? Entonces, precisamente por lo que hemos hablado antes de su punto geográfico, se unen muchas influencias gastronómicas, tanto de Oriente como de Occidente. Y luego, ni que hablar del vino. Ellos también tienen un vino que es totalmente diferente a todo lo que yo había, por ejemplo, probado aquí en Europa. Fíjate que en España tenemos vinos buenos, ¿no? Pero allí, de hecho, en Georgia sí que lo hacen de manera diferente. Lo hacen con unas barricas que se entierran bajo tierra y le da un sabor especial. Hay vinos que son tintos dulces
tienen tonalidades que aquí no se encuentran, ¿no? Sí que tenemos el típico vino dulce empalagoso, ¿no? De postre, pero allí son vinos más de tomar que son más agradables al paladar, sin llegar a ese empalagoso de que sea un vino muy azucarado, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de viticultura que por la mera elaboración, es algo que la verdad que cambia mucho de lo que tenemos aquí, ¿vale? O sea, de hecho se defiende que Georgia fue el país que lo inventó y por eso tienen unos métodos de elaboración completamente diferentes a los que tenemos aquí en Europa. ¿De acuerdo? Y luego, otra cosa, empalmando con esta tradición, ¿no? Que es el país que primero tuvo el vino, aquí tanto en Tbilisi como en Batumi podemos ver mucha tradición acompañada de modernidad. ¿Vale? Y es algo muy interesante porque es un país que tiene muchísima historia, pero que evoluciona a pasos agigantados. Los que hayáis estado varias veces, que alguno me consta que hayáis estado, habéis podido ver la evolución de las ciudades, ¿vale? Pero aún así, sus gentes, su cultura sigue teniendo valores tradicionales, valores que ya a día de hoy en la Europa moderna es muy extraño encontrarlos. Y conviven aquí dos cosas, lo antiguo y lo nuevo. Y todo esto hace que cuando estés aquí, o sea, cuando estás en Georgia, cuando lo pisas, te imaginas viviendo otro tipo de vida completamente diferente, ¿no? Una vida, digamos, como más, sobre todo para los que ya pasamos ya de, de los 35, que ya hemos vivido todo el bullicio de la ciudad, etcétera, etcétera, sí que te empiezas a ver un poco atraído, ¿no? Por ese estilo de vida, digamos, más calmado. ¿De acuerdo? Es un país con miles de años que ha pasado por muchos imperios, ¿vale? Ha sido una tierra, digamos, fronteriza en la cual podemos destacar, digamos, muchas cosas. Han pasado por los otomanos, han pasado por el Imperio Persa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además, luego también han tenido mucha influencia islámica, que luego al final causa que haya también una convivencia como la que vivimos aquí en España con lo que es todo Al-Ándalus y demás, la cultura mozárabe y mudéjar, ¿vale? Que lo hace a nivel de cultural muy interesante de visitar y de conocer, ¿de acuerdo? Sí que obviamente también fue parte de la Unión Soviética y eso de 1921 hasta 1991. O sea, tuvo una temporada muy, muy larga en la cual era parte de lo que era pues, todo este conglomerado. Y sí que se notan también muchos edificios y mucha arquitectura reminiscente de esa época. ¿Vale? Un tipo de arquitectura muy grandilocuente, sobre todo lo podemos ver un poquito más en Tbilisi, ¿no? Que, que sí que tiene esos toques tan distintivos, ¿no? De lo que es la Unión Soviética. Y luego ya, pues con la independencia moderna a partir de 1991, sí que ya empezaron a modernizarse y a abrirse mucho al libre mercado. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, este tipo de construcciones tan vintage junto a construcciones mucho más modernas, como las que encontramos en Batumi, como las Torres Orbi, la Torre del Alfabeto, Alinino, todo eso son construcciones modernas que podemos ver hoy en día que conviven con lo tradicional y con lo clásico. ¿De acuerdo? Y bueno, obviamente el orgullo cultural que ellos tienen, pues es una cosa muy fuerte. Yo tuve el placer también en uno de los viajes que hice de presenciar una danza cultural georgiana que la hacen con espada y también tenemos, si queréis verlo un poquito, tenemos algunos vídeos en YouTube. Y la verdad que es impresionante de ver, ¿vale? Son bailes muy tradicionales que no se parecen a los bailes regionales que tenemos aquí ni de lejos. Son bailes muy explosivos, con muchos saltos, digamos que expresan
un espíritu, digamos, como fuerte, guerrero, que tienen realmente los georgianos. ¿De acuerdo? Todo esto hasta aquí es una parte cultural súper importante de lo que es la, digamos, la cultura antigua, que tenemos una gastronomía muy tradicional, una mentalidad tradicional, con un cristianismo ortodoxo, arquitectura que convive lo viejo y lo nuevo, ¿vale? Venimos de una conexión de culturas entre lo persa, lo otomano, luego la Unión Soviética, con todo lo que teníamos hasta entonces. Y a día de hoy, la verdad que la Georgia moderna sí que es cierto que está cambiando, ¿vale? Y eso tampoco es casualidad. Hay muchas cosas que están pasando ahora, que están pasando a día de hoy, que hacen que Georgia se esté configurando, esté saliendo un poco de esa tradicionalidad hacia una modernidad, ¿no? Y nos encontramos en este momento, digamos, pues como aquí en España, que nos encontramos también cuando empezamos a salir de la época de Franco, que hubo un aperturismo muy fuerte, también lo hubo un poquito antes, pero fue la parte más grande, digamos, ¿no? En el cual había una convivencia de valores muy grande, había una convivencia también de entrada de tecnología, entrada de actores internacionales que al final han sido lo que ha configurado el España de hoy. Pues esto está pasando hoy en Georgia y lo podemos ver en directo realmente, ¿no? Hay una entrada de capital internacional, ¿no? Obviamente esto es lo que siempre podemos ver. Ya una cosa que nunca nos esperaron cuando nosotros empezamos a ver los marcadores estos de crecimiento para ver si un país tiene proyección o no, siempre miramos, por ejemplo, qué empresas están entrando allí, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver Inditex, cuando empezamos a ver marcas muy conocidas, cuando ya te empiezan a ver coworkings, que la figura del coworking es una figura muy moderna, incluso en Europa, ¿no? Empiezas a ver que todo esto empieza a tener otro color. Luego también grandes actores inmobiliarios que nos tocan de cerca, como Emar, están ya empezando a invertir aquí. Y todo eso va causando una transformación, tanto, digamos, cultural como arquitectónica, ¿no? Luego el desarrollo urbanístico que estamos viviendo es algo que muchos estéis al día, ¿no? Que las cosas, como he mencionado antes, de los que ayer habéis venido año a año o cada 2 años, se ve un cambio muy grande. A mí me ha pasado. Obviamente, cuando nosotros empezamos allí y tal, el cambio que más cercano, digamos, nos tocó fue ver las primeras promociones de ELT, en el ELT Quarter, ¿no? Y sí que de cuando se estaba construyendo la quinta, ¿no? Que fue el primer proyecto con el que nosotros, digamos que arrancamos. La verdad que el cambio que hay ahora es importante. Y ya no solamente que se hayan hecho más edificios, sino que también empieza a haber más servicios modernos, ¿vale? Un gran desarrollo urbanístico, tanto en Batumi como en Tbilisi, ha tenido un ritmo de crecimiento muy fuerte y se están construyendo proyectos muy interesantes, ¿no? Luego, otra cosa también es el turismo en aumento, ¿vale? Debido a todos los componentes culturales que hemos visto, ¿no? Sí que empieza a haber muchísimo turismo y cada vez más, ¿vale? Porque Georgia sí que es cierto que es un país que tiene mucho que ofrecer por el choque de culturas y luego también por lo que es la gastronomía que tiene, que es una también de las, aunque no es muy conocida, es de las mejores del mundo. Los que estéis en Madrid hay un par de restaurantes georgianos, hay uno allí en Bilbao que la verdad que está muy bien. Entonces, yo desde luego que os recomiendo si queréis pasaros, porque yo he estado y la verdad que son bastante cercanos a lo que es la realidad y sinceramente tienen muchos puntos fuertes también. Luego han empezado a desarrollar wine houses, ¿no? En el cual te hacen toda la experiencia completa. Puedes degustar vinos, incluso tiene ahí una modalidad bueno, te dan una pequeña red, ¿no? Y te dicen que saques un esturión de un pequeño riachuelo que tienen, ¿no? Para luego para que todos los comensales puedan comerlo, el que tú has elegido, etcétera, ¿no? Entonces ya empiezan a tener todas esas atracciones, ¿no? Turísticas
que es algo que a Georgia le hace falta, sobre todo para seguir moviéndose en esa modernización que está buscando tener. Y esa apertura internacional que luego, bueno, como muchos sabéis, la facilidad para invertir, esto lo tiene de una manera increíble, ¿vale? La apertura de cuentas, lo que son la creación de empresas, todo eso son cosas que van evolucionando de una manera muy rápida y muy sencilla. ¿De acuerdo? Luego, bueno, los que conocéis la marca nuestra, ya sabéis que Batumi y Tbilisi son prácticamente nuestra segunda casa, ¿no? A nivel de inversión y, bueno, obviamente hay mucho que decir en cada una de ellas, ¿no? Batumi, para los que no la conozcáis, es una ciudad costera que está en pleno crecimiento y está muy enfocada al turismo y a la inversión, ¿no? Tiene mucho turismo. Digamos, tiene dos tipos de turismo Batumi, ¿vale? Porque ha ido, como hemos hablado antes, ha ido sufriendo transformaciones muy importantes a nivel de, digamos, cultural y a nivel de su actividad económica también ha ido sufriendo muchas transformaciones muy importantes, ¿vale? Nos encontramos con una ciudad costera, ¿vale? Para que os situéis. Que luego por el otro lado tiene también montaña. Entonces esto nos da dos tipos de fuertes, ¿vale? Obviamente la playa y luego también el hecho de tener montaña con estas vinerías tradicionales que tiene y luego también el turismo de montaña, lo que son rutas, senderismo, actividades al aire libre, escalada, ¿vale? Todo ese tipo de cosas es lo que a Batumi, desde un nivel desde un punto de vista, vamos a decir, de turismo interno, funciona muy bien, ¿vale? Y luego tenemos también otro turismo un poco diferente, ¿vale? El turismo que está orientado a lo que es el juego en casinos. ¿De acuerdo? El turismo en juego en casinos es una cosa que cuando crearon Batumi se preocuparon de cuidar, ¿vale? Y sí que tiene bastantes casinos. ¿Por qué hicieron esto? Pues porque en muchas regiones, en muchos países que hacen frontera, ¿vale? El juego está limitado o prohibido en muchos casos. ¿De acuerdo? Entonces, Batumi concentra todo ese turismo que por lo general se pegan un fin de semana estando allí, jugando, etcétera, etcétera, lo concentran en esa ciudad porque básicamente está muy cercana y no hace falta hacer un gran desplazamiento, sobre todo por las horas de vuelo, a otros grandes centros de juegos mundiales, ¿vale? Por eso la llaman Las Vegas del Mar Negro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, bueno, Tbilisi, ¿no? Que es la capital, ¿no? Es más tradicional, es un lugar más estable, ¿vale? Y es el centro económico del país. A mí me gusta mucho Tbilisi y sí que tiene un aire, como hemos dicho antes, como muy auténtico, ¿no? En el cual puedes ver un poco, quizá más que en Batumi, lo que es la influencia, ¿no? de la época soviética y demás, a nivel de arquitectura sobre todo. Luego lo que es la mentalidad, sobre todo de los jóvenes, está muy europeizada, ¿vale? Ellos realmente es un país que busca el capitalismo por encima de todo, por eso es tan fácil invertir. Y realmente te choca, ¿no? Ver digamos, esa fusión de culturas, ¿no? La verdad que todo esto causa que, bueno, muchos estemos, sobre todo, ¿qué os voy a decir a vosotros, ¿no? Que estéis cada vez más mirando a Georgia, ¿no? Porque no está saturado, no es un destino que esté tan trillado como muchos otros, ¿no? Es un lugar que mantiene su autenticidad, que es muy importante, y porque el crecimiento es algo que se ve. Sí que hay muchos países que construyen mucho, pero luego la demanda es bastante pobre y se crean burbujas muy feas, ¿no? Realmente. Y al final lo que hace que este crecimiento lo vayamos notando de año a año, no solamente con lo que he dicho antes, ¿no? Que haya más edificios, sino que también podamos encontrar cada vez más servicios, cada vez más servicios modernos que se instalan allí, ¿no? Eso es lo que hace que haya más interés internacional allí, ¿vale? Y al final, bueno, todos los inversores que están invirtiendo, los que habéis invertido ya también,
allí todavía hay algo, o sea, es un lugar que tiene y que va a tener mucho recorrido, porque los precios al final son accesibles y cada vez yo noto que va escaseando más un producto que, sobre todo, que cumpla con eso, ¿no? Que sea un poco accesible, que no haga falta tener que dejarnos un riñón para tener al menos una inversión, ¿no? Lógica, fuera de donde conocemos, porque aquí en España ya realmente invertir o sea, comprarse una casa y todo eso ya empieza a ser es el caballo de batalla, sobre todo de muchos jóvenes, y cada vez más empiezan a mirar hacia afuera. ¿Vale? Ya sea Georgia o quizá Paraguay o quizá República Dominicana, ¿vale? Pero ya no nos conformamos y eso es algo que yo creo que es muy bueno, sobre todo para todos, con no quedarnos ya solamente con lo que tenemos en casa. ¿De acuerdo? Luego, obviamente, todo esto, el tema de Georgia, de que sea accesible, etcétera, etcétera, es importante sobre todo con el contexto y el panorama actual que estamos viviendo, ¿vale? Los valores refugio ahora mismo son más que nunca refugio. Los que me conocéis, siempre intento pecar un poco más de cauto, ¿no? Digamos que de lanzarme a la torera, ¿no? Y yo veo que ahora mismo lo que es el tema de la divisa es algo que se va a depreciar mucho, ¿vale? Lo que es tener líquido y lo que es tener efectivo va a ser algo que va a ser un desastre, ¿vale? Porque por todo cómo se está configurando el panorama global con todo esto en Oriente Medio y demás, tiene pinta de que va a haber bastante inflación, ¿vale? Que al final es el gran enemigo, ¿no? del capital líquido. Y el hecho de que podamos invertir en inmuebles accesibles que tengan un valor, ¿no? Un valor intrínseco es algo que se agradecerá, ¿vale? Y esto es algo que no es ya solamente de ganar y todo eso, ¿no? Sino que sencillamente si al final todo esto causa que nuestro dinero pierda mucho valor, el hecho de tenerlo invertido en algún lugar, en algo, en un objeto, en un inmueble, en algo que pueda tener una utilidad real, al final va a ser nuestra salvaguarda, sobre todo para los tiempos que puedan ser más difíciles. ¿De acuerdo? Y bueno, lo importante no es que es fácil, bueno, es fácil entrar en Georgia, como a nivel cultural y a todos los niveles es algo que sí que es cierto bueno, que facilitamos, o sea, facilitamos y el país mismo facilita la entrada ya a todos los niveles. Y la vía principal, obviamente, bueno, para posicionarse allí es la inversión inmobiliaria, pero bueno, son tickets son accesibles y tienen un proceso bastante sencillo. Y luego, la verdad que nosotros, de hecho, como vimos digamos, el valor cultural tan grande que podía tener Georgia y que es algo que, por mucho que lo intentemos, aunque creo que hacemos un trabajo bastante decente en redes, ¿vale? Toda Alejandra, que es nuestra responsable de marketing de la comunidad, que la veis muchos en redes y demás, es algo que es muy difícil de transmitir, ¿vale? Y por eso siempre hemos intentado hacer lo que es un poco, acercar un poco lo que es la experiencia, la cultura, para que podáis ver y no solamente que se quede en una inversión numérica, ¿no? Porque al final nosotros no creemos tampoco que las inversiones deban de ser puramente numéricas, ¿vale? Eso eh, puede estar muy bien cuando nos dedicamos a ciencias puras, ¿no? Pero cuando estamos invirtiendo, sobre todo invirtiendo fuera de casa, sí que conviene conocer un poco lo que es el contexto que acompaña nuestra inversión. ¿Vale? Yo te puedo poner el mejor inmueble con las mejores calidades en mitad
de Nigeria y obviamente por el contexto de Nigeria no va a ser una buena inversión, ¿vale? Pero sí que una buena inversión tiene que acompañar todo el país. Y eso es lo primero que, digamos que es lo más importante. Entonces, por eso hacemos un poco el Fly and Buy, ¿vale? Vamos, nosotros, el Fly and Buy es para los que no lo conozcáis, que seguro que muchos sí que lo conocéis, es un viaje en el cual, de nuestra mano, os acercamos a Georgia, ¿vale? Para que conozcáis Batumi, para que conozcáis Tbilisi, para que toquéis los proyectos, para que toquéis la ciudad, para que toquéis la gastronomía, para que toquéis la cultura, ¿vale? Se hacen actividades culturales en el Fly and Buy. Se os enseña se explica por qué es tan importante, ¿no? Conocer el contexto. Básicamente todo intentamos daros una perspectiva global de la inversión, no solamente ya diciendo que este proyecto es muy bueno o que, o que este piso es muy bonito, ¿vale? Sino por qué importa dónde está, por qué este país funciona, cómo es el proceso de apertura de cuenta bancaria, por qué Georgia tiene turismo, por qué es atractivo para el turismo, por qué tiene buenas proyecciones. Todo eso es lo que te hace al final entender bien el mercado, ¿vale? Y eso es cuando ahí ya sí que realizamos una muy buena inversión, ¿vale? En la cual ya entendemos todo lo que acompaña a un proyecto. Porque yo puedo invertir en Málaga, puedo invertir en Reino Unido, ¿no? Pero realmente, si no entiendo lo que es el contexto, ya sea de Málaga o de Reino Unido, no, la inversión no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Porque al final puede que funcione o puede que no. Estamos jugando un poco a los dados. Cuando entendemos todo el contexto es cuando realmente podemos tomar una decisión, digamos, consciente. ¿De acuerdo? No sé si Alejandra, puedes compartir, por favor, si estás por aquí, el tema de si puedes compartir lo que es el Fly and Buy. Vale, bueno, el Fly and Buy es esto, ¿vale? De hecho, la gran ventaja que tiene es que vais de nuestra mano a Georgia, conocéis todo y luego si decidís invertir, el viaje se os reintegra. Entonces es una oportunidad muy buena, sobre todo para los que queréis o tenéis alguna duda sobre cómo será eso, o es que es muy lejos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que lo podáis ver, para que lo podáis palpar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que es el pequeño itinerario, ¿vale? Básicamente se viaja primero a Tbilisi, luego a Batumi, ¿vale? Hay posibilidad de hacerlo fragmentado, podemos configurar alguna opción a medida, ¿no? Si alguien quiere solamente Batumi, si alguien quiere solamente Tbilisi, pero yo os recomiendo que conozcáis las dos caras de la moneda, ¿vale? Porque hay proyectos tanto en una ciudad como en la otra y ambos son muy atractivos de ver, ¿vale? Y a veces sí que es cierto que la inversión tiene que resonar un poco con vosotros. ¿De acuerdo? Saldríamos el martes 21, ¿vale? Desde Madrid. Luego el miércoles 22, pues hacemos un desayuno, un briefing del proyecto, ¿vale? Se hace una visita privada al desarrollo inmobiliario y luego se hace un almuerzo típico, ¿vale? De esta gastronomía tan especial georgiana y se da un pequeño obsequio, ¿vale? Luego por la tarde hacemos una ruta turística por Tbilisi, ¿vale? Para que conozcáis la ciudad, los puntos turísticos más importantes, ¿vale? Y luego una cena relajada en el hotel. El jueves 23, ¿vale? Pues empezamos con desayuno y una charla sobre el futuro de Georgia, ya una charla un poco más técnica, ¿vale? Para ya enfocado un poco al tema que hemos venido. Luego hacemos una ruta, un bus turístico por la ciudad y luego por la tarde nos desplazamos a Cajeti y vamos a hacer una cata de vinos y quesos, ¿vale? De este tipo de vinerías tradicionales. La de Cajeti es una que nosotros conocemos bien y que desde luego que a los que hayáis estado allí seguramente que podéis dar fe de que os ha encantado, ¿vale? Y luego por la noche una cena con danza tradicional, de esta de la que os decía, ¿vale? Que os he spoileado un poquito, pero bueno, espero que, que os pique también lo que es la curiosidad, ¿vale? El viernes 24 siempre ponemos un pequeño
día libre, ¿no? Para poder explorar la ciudad y luego hacemos una cena grupal, ¿no? Para intercambiar impresiones. Sábado 25 ya pues vamos a hacer un pequeño desayuno en el hotel, los que se vayan para el aeropuerto pues al aeropuerto y los que hacen la extensión a Batumi pues van a Batumi, ¿vale? Y luego por la noche ya cenamos. Y lo que es el día a día en Batumi, ¿vale? Arrancando el 26 a las 10 de la mañana un desayuno, luego visitamos al proyecto y a la desarrolladora, ¿vale? Que hay varios proyectos que podemos ver que están muy, muy cerquita del mar, ¿vale? A las 2, otra comida tradicional, ¿vale? Siempre intentamos variarlas, eso sí, no os voy a desvelar el misterio, pero siempre intentamos hacerlas un poquito diferentes unas de otras. Al menos que tengan como... Hay varios tipos de comidas en Georgia, ¿vale? Entonces siempre intentamos que os vayáis con todo probado, ¿vale? Luego a las 5 un tour por la ciudad y lo que es la visita a los puntos clave de Batumi y luego ya lo que es la cena de grupo. Lunes 27, ¿vale? El desayuno y la visita a una... Y lo que hacemos es dar la opción a los que vengáis a Batumi de hacer una apertura de cuenta. ¿De acuerdo? Es sencillo abrir una cuenta allí, sobre todo si estamos presencialmente. Entonces, bueno, os vais con una cuenta multidivisa bastante útil, sobre todo para poder moveros un poquito por el circuito de inversión internacional. Luego se hace una comida en la marisquería, en una marisquería tradicional, en el Fish Market, y luego cóctel y sesión de networking en el Hotel Hilton. De acuerdo, a las 8 cenamos y ya el martes 28 desayuno y volvemos a Madrid. ¿De acuerdo? Es un viaje que yo recomiendo mucho, sobre todo porque lo primero que si decidís invertir os sale gratis, ¿vale? O sea, es un win-win. O sea, lo peor que puede pasar es que hagáis un viaje muy, muy bueno, conozcáis dos ciudades, os sumerjáis en la cultura y seguramente salgáis conociendo más, tengáis más conocimiento de estos mercados y también de una cultura totalmente diferente a la que podemos ver en la Europa normal, ¿vale? Y luego, en el mejor de los casos, el viaje os ha salido gratis y tenéis una inversión en Georgia, en proyectos que abanderan empresas gestoras de primer nivel como Barceló, Occidental, etcétera, ¿vale? Por último, nada, me gustaría, no sé si queréis dejar alguna pregunta, tenéis alguna duda, pregunta, alguna cosa que queráis comentar. Asier, nos pregunta cuál es el ticket mínimo de una inversión y qué incluye, qué rentabilidad ofrece y a cuánto tiempo. Bueno, depende mucho del proyecto, ¿de acuerdo? Lo que es la rentabilidad, pues depende también, ¿no? Si estamos viendo con un proyecto o con otro, pero bueno, Georgia por lo general se mueve hay proyecciones de un 7 a un 11, un 12, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo que incluye la inversión, bueno, aparte del inmueble, nosotros sí que damos soporte y ofrecemos lo que es la apertura de cuenta bancaria también. ¿Vale? Con la inversión para que se pueda gestionar un poco si se quiere la inversión utilizando, pivotando por esa cuenta bancaria multidivisa que sobre todo en el mundo en el que nos encontramos ahora eh, hace falta tener varias soluciones bancarias cerca. ¿Alguna pregunta más? El precio del viaje lo ha compartido Alejandra, luego lo mandará también por la comunidad de Carmen. Estamos en 1.550 euros, ¿vale? Con una pequeña reserva, pero bueno, realmente por los tiempos que ya estamos manejando, directamente tendríamos que hacer la liquidación. Hola Manu, ¿vais a seguir haciendo estos viajes más adelante? Sí, sí, obviamente siempre nosotros siempre hacemos esto de manera recurrente, ¿no? Porque creemos que obviamente no todo el mundo puede al mismo tiempo y sí que hacemos estos viajes de manera recurrente.
¿De acuerdo? Siempre lo anunciamos, intentamos anunciarlo un poquito con tiempo y sí que intentamos que sea una franja de fechas accesible para todo el mundo. Caterina nos pregunta, ¿en cuánto tiempo hay que pagar la inversión? Bueno, depende un poco de lo que es el tema de lo que es el tema del proyecto en el que estamos. Hay proyectos que se entregan este año, entonces el plan de pagos obviamente se acorta y luego hay proyectos que se entregan para 2028, 2029, entonces tenemos un plan de pagos más largo, ¿vale? Y luego también existe la posibilidad de conseguir un crédito bancario para los proyectos en Georgia que podemos obtener hasta 10 años, ¿vale? Siempre que seamos menores de 55 años, podemos conseguirlo. ¿De acuerdo? En el caso de mayores de 55 se puede conseguir una financiación bancaria quizá un poquito más reducida en el tiempo, pero también se pueden conseguir algunos años para poder pagar lo que es la inversión en un periodo de tiempo de 5 o 6 años. ¿De acuerdo? Homer nos pregunta cómo se garantiza la inversión. Bueno, hay varios proyectos que están ya construidos. Obviamente, estos ya están, digamos, garantizados, ¿no? La inversión es totalmente tangible. Entiendo que te refieres más bien a los proyectos que están puramente sobre plano, a lo mejor uno para que se entregue en 2028 o en 2029. Respondiendo un poco a la pregunta, ¿no? Y afinando un poco el tiro, realmente lo que nosotros nos basamos es un poco en el track record de la constructora, ¿vale? Ya han entregado 6 proyectos y tampoco es que no están construyendo 18, están construyendo 3 más. Entonces, realmente, y eso es nuestro trabajo realmente, ¿no? Hacer un poco de curadores a la hora de la inversión y ver qué desarrolladoras funcionan bien, cuáles no, cuáles entran en tiempo, cuáles no. Nosotros nos ponemos ahí y siempre buscamos lo que son los proyectos que más, digamos, más sólidos nos parecen, las desarrolladoras que son más sólidas. ¿De acuerdo? Y como te digo, en caso de que quieras algo que ya que esté respaldado o garantizado, realmente lo mejor es coger inmuebles que estén construidos, que hay algunos que tenemos que están funcionando bastante bien y que tienen un ticket también bastante asequible. Mira, Rap nos pregunta una pregunta bastante curiosa que nunca me habían hecho curiosamente, ¿no? ¿Qué tipo de inversor y qué nacionalidades son las personas que más invierten en Georgia? Vale, esta es una pregunta, una muy buena pregunta y muy interesante que viene bastante al caso con este webinar, digamos, más cultural, ¿no? Georgia tiene el tipo de inversor que suele tener, ¿vale? A nivel inmobiliario, suelen ser inversores minoristas, ¿vale? Es decir, gente que está ya buscando cosas fuera. La gente, los españoles, somos una parte bastante importante, ¿de acuerdo? De lo que es la inversión en Georgia. Luego hay un componente de inversores, tanto expatriados rusos como también gente de Turquía, ¿vale? Que está invirtiendo ahí. Y luego, a nivel de actores mayoritarios, EMAR, que es de Emiratos Árabes Unidos, y luego también está Inditex allí invirtiendo abriendo tiendas y demás. ¿Vale? A nivel inmobiliario sí que lo que encontramos es mucho inversor, digamos, microinversor, ¿vale? Inversores minoristas, como puedo ser yo, o como puede ser cualquier persona que compre uno o dos inmuebles para tener asegurado su patrimonio, tener un valor refugio, etcétera, etcétera. Y los españoles somos una parte importante. Ahora mismo creo recordar que más o menos en Georgia, digamos que un quinto, un sexto de los inversores minoritarios allí empiezan a ser españoles. ¿En qué moneda se reciben las ganancias? En dólares americanos, ¿vale? Hay posibilidad también de cogerlo en Laris, obviamente, pero principalmente la inversión es dolarizada. Además, el Lari, lo bueno que tiene es que es una moneda que es bastante estable, bastante fuerte
y no es una moneda muy inflacionaria. Entonces, lo que son los tipos de cambio con el dólar son prácticamente estables. ¿Qué porcentaje de inversión, nos pregunta Luis Pedre, es el habitual para obtener un flujo de caja positivo o qué porcentaje se puede financiar? ¿Qué tipos de intereses se manejan? Vale, te explico un poquito, ¿vale? Porque esto tiene bastante miga y te recomiendo, no sé si podemos poner el número de Stephanie, ¿vale? Para este tipo de consultas quizá más específicas que a lo mejor amerita una consultoría. Nosotros tenemos varios proyectos, ¿vale? Lo normal, ¿vale? En Georgia es aproximadamente un 30% de entrada, ¿vale? En los proyectos que podemos financiar a largo plazo. Es decir, si estamos buscando uno en 2028, podemos financiar aproximadamente un 70%. Hay financiación híbrida, ¿vale? O directamente con la promotora hasta la entrega del proyecto, ¿vale? Es decir, a 4 años. Y si luego queremos hacer un post-handover, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer, ¿vale? A través de crédito bancario. Los tipos de interés sí que es cierto que en Georgia ahora mismo se están manejando, sobre todo créditos bancarios para extranjeros, los tipos de interés son más altos de los que podemos encontrar aquí, pero nos permiten alargar mucho lo que son los tiempos, ¿de acuerdo? Así que nada, para que resumirte, Luis, 30% de entrada es lo que tenemos que aportar al principio y luego 70%. Si cogemos un proyecto que esté ya construido, por lo general más o menos 50-50. Manu nos pregunta, creo que la fiscalidad es muy buena allí, pero en teoría un residente en España debe declarar todas las ganancias que tenga en cualquier país del mundo y pagará su IRPF marginal. ¿Hay cruce de cuentas real con España? Vale. Aquí te cuento, ¿vale, Manu? Es cierto lo que dices, ¿de acuerdo? La fiscalidad es bastante buena allí en Georgia, sobre todo si cuando hay modalidades que pueden tributar al 1% sobre facturación, como por ejemplo el small business, ¿de acuerdo? Pero cuando ya nos metemos un poquito más en lo que es la inversión, nosotros somos inversores y tenemos aquí nuestra residencia fiscal, sí que tenemos que declarar en España por lo que son nuestro IRPF. Sin embargo, hay un tratado de no doble imposición Georgia-España. Eso quiere decir que no tributaríamos en Georgia y en España, ¿vale? Tributaríamos por la diferencia, es decir, por el tipo máximo que sería el español en todos los casos. Y luego que si hay cruce de cuentas real con España. Realmente, a ver, no hay o sea, sí que está el CRS, ¿vale? Pero a nivel de infraestructuras, Georgia no está dentro de la Unión Europea, ni América. Sí que la Unión Europea y América sí que cruzan datos de una manera bastante eficiente, pero países que están más alejados o que están fuera de la Unión Europea, como Georgia, no tienen las infraestructuras necesarias para hacer un cruce automático como el que podemos tener España y Alemania, ¿vale? Esa es la realidad a día de hoy. ¿De acuerdo? Pero bueno, realmente lo que me contesta es sí, realmente estaríamos obligados a pagarlo, a meterlo en el RPF, pero lo que es el cruce de datos es algo que todavía está un poco, digamos, en el aire. Asier nos pregunta cuál es el coste medio de una inversión. Pues depende del proyecto, como hemos dicho. Hay inmuebles que pueden ser bastante económicos, desde los 60.000 euros, una cosa así. Luego hay inmuebles que son bastante más lujosos, que podemos encontrar por, digamos, 200.000, 300.000. Ram nos pregunta que es una cuestión que varía mucho en función de cada caso, pero si recomendaríamos comprar a nombre de una sociedad o a nombre personal. Bueno, Ram, como nos cuentas, es una cosa que varía mucho en función de cada caso. De acuerdo, depende un poco de tu estructura personal. Yo realmente te insto a que, no sé si nos puede compartir Alejandra el número de Stephanie, ¿vale? Para estas consultas más profundas,
¿vale? Pero depende un poco de tu caso personal, ¿no? Depende de si tienes una holding aquí montada, de si te planteas hacer una empresa allí también. Depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? Obviamente lo que es la manera sencilla, ¿no? Es hacerlo de manera personal, es una experiencia que es bastante sencilla e indolora. Si lo hacemos con empresa, obviamente, pues tenemos que tener en cuenta otras cosas como si lo vas a hacer con empresa de aquí, si vas a montar una allí, cómo se interrelacionarían tu empresa de aquí con la empresa de allí, cómo sacar los dividendos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que una empresa en Georgia sigue el modelo Stony, es decir, mientras no retires capital social, o sea, todo lo que te va, no ya capital social, sino todos los ingresos que tienes, mientras no los retires o no los gastes, no tributan. Entonces, realmente la empresa puede guardar valor sin estar tributando de manera activa. Entonces, algo que puede ser muy interesante. Catarina nos pregunta en Tbilisi cuál es el precio más bajo de inversión. Ahora mismo me baila el número exacto, ¿vale? Yo te recomiendo que tengas una consultoría. Estamos por debajo de los 100.000 euros seguro, pero realmente estaríamos en torno a los 70.000 euros, una cosa así, ¿de acuerdo? Juan Carlos nos pregunta, igual lo has comentado ya, pero en cuanto a la financiación, además del 30% de down payment inicial, ¿cómo se puede financiar el resto del importe con bancos locales de Georgia? Vale. 30%, ¿vale? De down payment, luego un 30 o un 40% suele ser de cuotas durante los 3 4 años en los cuales estamos con la constructora, ¿de acuerdo? Y son cuotas que, bueno, a 36 meses, una cosa así. Y luego el último 30 o el último 40% se financia directamente con un banco georgiano local, TBC Bank, que es uno de los bancos más grandes, a, digamos, 10 años, ¿de acuerdo? Está el Oppo levantando la mano. Si te parece, escribe la pregunta en el chat, la leo y te la contesto. ¿Vale? Bueno, no sé si, bueno, creo que ha sido, espero que os haya gustado, ¿vale? Lo que es la presentación, ¿vale? Si tenéis alguna duda, escribirle directamente a Stephanie, más 34 660, ese número que ha puesto Alejandra. Y nada, Juan Carlos, bueno, una última pregunta de Juan Carlos. Los tipos de interés con los bancos georgianos en torno a cuánto suelen estar. Los tipos de interés bancarios para extranjeros, es decir, nuestro caso, en el 99% de la casuística, ¿vale? Son más elevados de los que tenemos aquí, ¿vale? No obstante, lo mejor es que le escribas a Stephanie y te dé ya la información. Si quieres hacer una consultoría, te insto a que tengas y demás. ¿Quién gestiona el alquiler en Batumi y la modalidad del alquiler? ¿Vale? Esto es alquiler vacacional, ¿vale? Hay diferentes empresas gestoras. Tenemos a Occidental, ¿vale? Que es una empresa que pertenece a Barceló Hotels Group, que gestiona uno de los proyectos. IPM, que es una gestora internacional, también gestiona algunos de los departamentos que están ya entregados. Y cada cuánto, y pregunta Catarina, viniendo esto a colación, que cada cuánto tiempo se pasan las ganancias. Depende de la empresa gestora. Suele haber reportes trimestrales, ¿vale? Y luego, dependiendo de la gestora, a veces se paga o una vez semestralmente o una vez al año. ¿De acuerdo? Se suele pagar todo junto. Es lo habitual en estos formatos de gestión delegada, ¿vale? Pero en todos los casos, en nuestras promociones, siempre, siempre, siempre ofrecemos una solución gestora, ya sea IPM, ya sea Barceló, ya sea Occidental, ¿vale? En el caso de otros países, Meliá. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos una posibilidad de una gestión delegada, ¿vale? Para que no nos tengamos que preocupar. Estas gestiones delegadas por lo general hacen pagos o semestralmente o anualmente, ¿vale?
previos reportes trimestrales del rendimiento del inmueble. En muchos casos también se hace un rental pool, ¿vale? Esto quiere decir que en Batumi de hecho se hace así, ¿vale? Es un rental pool, eso quiere decir que no tenemos una varianza entre las habitaciones, ¿vale? Se computa el general que se ha obtenido en todo el complejo y en base a eso se reparte. Creo que acabo de contestar a si el alquiler es ocupación individual o colectiva, sería colectiva, rental pool, ¿vale? Y todas estas preguntas ya, Catarina, yo creo que sería mejor porque sí que nosotros tenemos tablas desglosadas con todo esto, con todos los detalles de cada inversión, ¿vale? Porque la pregunta que me preguntas varía mucho de lugar a lugar, ¿vale? De proyecto a proyecto. De acuerdo, incluso dentro de Tbilisi tenemos proyectos híbridos en los cuales hay residenciales y en los cuales también hay congestión hotelera. De acuerdo, pero sí, en todos los lugares se ofrece la posibilidad de disfrutar días al año, de 15 a 30 más o menos, es en lo que es el rango en el que nos movemos. Sí, luego se manda todo esto, toda esta, bueno, este webinar siempre luego se envía, ¿vale? De acuerdo a lo que se sube a redes y por lo general es para fácil consulta durante 2 o 3 días. Lo dejamos para la gente que no haya podido asistir y la gente que necesite un poquito ver la grabación y que por desgracia no haya podido estar con nosotros hoy. Bueno, chicos, un placer y espero que os haya gustado el webinar. Quiero que os apuntéis al Fly and Buy, ¿vale? Porque sí que es cierto que si os recomiendo que hagáis algo, sería eso. Y nada, para cualquier duda o consulta, ¿vale? Escribidle a Stephanie y os pondrá en contacto con cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Para hacer una pequeña consultoría y para que tengáis cualquier cuestión, consulta, duda, detalle, ¿vale? Nosotros os lo resolvemos. ¿De acuerdo? Pues nada, un placer y nada, seguimos.